Bueno, en este apartado de la unidad lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con el mapa de empatía para poder identificar nuestro segmento de clientes de la forma más adecuada. Entonces, bienvenidos. Cuando hablamos de empatizar con el cliente, lo que queremos es lograr que esa idea que estamos planteando desde las unidades anteriores se pueda generar o se pueda concebir como un producto o un servicio que pueda ser exitoso y que además pues podamos validar algunos elementos que nos permitan ir más seguros al tipo de cliente al que queremos llegar. Nosotros muchas veces creamos productos que para nosotros parecen chéveres, pero nunca pensamos cómo le va a afectar al cliente. Entonces aquí es crear productos realmente que el cliente necesita. Entonces necesitamos identificar quién es nuestro cliente. Probablemente debemos de personalizar ese cliente, debemos de caracterizarlo, debemos identificar cuál es realmente ese problema que tiene que resolver o que quiere resolver o que ni siquiera ha pensado en resolverlo, pero que nosotros le vamos a entregar la solución. ¿Y cuál sería esa propuesta de valor que vamos a ofertar, cierto? ¿Qué es eso que le vamos a entregar al cliente? Probablemente cuando tenemos un portaminas no pensamos en cuál es la propuesta de valor. La propuesta de valor aquí pues era clara en el principio, era pues no tener que utilizar un sacapuntas constantemente de una madera, destruir árboles y todo eso. Hoy llegamos al portaminas y es mucho más fácil, no nos ensuciamos las manos, entonces esa propuesta de valor va atada como a la comodidad, a la limpieza del ambiente, ¿cierto? Esa sería parte de esa propuesta de valor que saldría desde un lápiz. Existe una empresa que es la empresa Explain, más o menos en el 2010 fue adquirida por Dutchess Group y lo que ellos hicieron fue desarrollar una herramienta a la que le llamaron el mapa de empatía, donde podríamos empezar a identificar y a caracterizar el segmento de clientes reales desde la empatía. Y cuando hablamos del mapa de empatía es poniéndonos en los zapatos del otro para saber realmente cuáles son sus necesidades. Entonces, esa herramienta se utiliza en el Design Thinking, que es una metodología y una herramienta que también se utiliza a nivel del mundo, desde un proceso creativo, que después lo vamos a ver, para poder empezar a llegar realmente al producto, servicio, proceso que necesita nuestro cliente realmente. El mapa de empatía entonces es esa herramienta que nos sirve para personalizar, para caracterizar y en ocasiones hasta para transformar el segmento de clientes, porque podemos hacer un ejercicio y decir que es para este tipo de clientes, pero finalmente y al hacer la aplicación del mapa de empatía, pues hacemos una migración completa al tipo de clientes que tenemos pensado al principio de esa idea, ¿cierto? Entonces aquí pues empezamos a diseñar propuestas de valor, nuevos canales o canales para el contacto y relaciones con este tipo de clientes de acuerdo a sus afinidades, estilos de vida y así construir un producto o un servicio que realmente satisfaga de la mejor manera a esos clientes latentes que nosotros hemos identificado o a ese segmento de clientes latentes. ¿Qué tendríamos que tener previo para la realización del mapa de empatía? Pues es importantísimo identificar por lo menos el segmento del cliente al cual queremos dirigirlo, ¿cierto? Por lo menos identificar ese segmento que probablemente puede migrar o puede no migrar, o puede ser un macro segmento o podrá ser un micro segmento, ya hablando en términos de mercadeo. Y así poder empezar a identificar la necesidad real y lograr capitalizar esa oportunidad que se ha identificado. Entonces es una ruta, a partir de esta pues nos dan ciertas alternativas, ¿cierto? Entonces nos dicen, bueno, venga, vamos a hacer una lluvia de ideas para que usted pueda identificar esos clientes y mercados potenciales. ¿Qué es eso? Pues si yo voy a vender este portaminas, entonces sería ideal yo poder decir, bueno, ¿cuáles serían los clientes que comprarían este portaminas? ¿O cuáles serían los clientes que podrían comprar este tipo de productos que van atados a una pantalla táctil para empezar a decir, bueno, qué hacen, cómo les gustaría hacerlos, cuáles serían esos mercados potenciales? Mercados potenciales son empresas, industrias que utilizan este tipo de herramientas pues para optimizar eso. Entonces diríamos, no, pues el mercado potencial podría ser el mercado educativo, otro diría, no es el mercado de las TICs porque ellos nos van a ayudar a comercializar el producto. Entonces aquí pues la tarea sería poder llegar a seleccionar más o menos 12 mercados con el objetivo de empezar a identificar o a enmarcar oportunidades de negocio dentro de ese mercado que vamos a identificar y empezarnos a generar pues algunas preguntas para empezar a reducir pues como esas opciones de clientes. Entonces empezamos a preguntarnos si el cliente tiene realmente un poder adquisitivo importante,
si se puede llegar comercialmente a ese cliente, si tiene alguna razón para comprar. No es lo mismo vender una compota para bebés que vender un yogur con beneficios o con, no sé, probióticos para el adulto, ¿cierto? Entonces las razones para comprar van a ser diferentes. Una puede ser medicada y otra simplemente es el hecho de un gustico o un antojo que nos dio en el supermercado a la hora de comprar, ¿cierto? Se puede ofrecer o ofertar un producto pues ya terminado, o puede ser un producto, por lo menos cuando se hacen aplicativos, uno lo que está ofreciendo son prototipos, son estructuras que están dibujadas y a partir de eso se puede comercializar algo, como cuando compramos un edificio sobre plano, ¿cierto? Compramos el apartamento, pues no el edificio, pero podríamos pensar, el producto se puede vender acabado o puede ser en planos. La competencia me puede cerrar el paso y aquí pues surgen temas como patentes, protecciones, modelos industriales, donde muchas empresas del mercado ya tienen sus prototipos metidos dentro del mercado con ciertas protecciones, pues para que ese modelo no sea replicado dentro del mismo segmento, dentro del mismo mercado, con el fin de poder bloquear esto. Aquí ya podemos hacer el ejemplo del Viagra, que en el momento en que sale pues es una molécula completamente nueva, tiene registros de patentes y un uso para la explotación comercial muchísimos años. Hoy, después de 10, 20 años, no sé cuántos han pasado ya, pues existen moléculas que son de una capacidad para adquirirla económicamente muchísimo más factible que hace 10 o 15 años el Viagra. Entonces también le ha permitido romper barreras. Seguramente el Viagra fue mucho más rentable en el momento en que salió hace muchos años al día de hoy. Aquí también podemos empezar a pensar si el segmento se puede controlar, si no se controla, si podemos aprovechar para a partir de ese segmento crear nuevos segmentos y expandirnos a otros. Entonces ahí también podríamos pensar, por ejemplo, en los productos de mujeres, pues digamos más bien en los productos de hombres. Hace varios años pues las empresas identificaron que a los hombres también les gusta un champú que diga para hombres. Entonces crearon el champú, el acondicionador, la gomina y toda la línea pues de cuidado de masculino. Era algo que estaba supremamente latente, pero que nunca lo habían identificado como una oportunidad real de mercado y que hoy es una gran oportunidad pues para las empresas. Entonces hemos visto empresas que han sido tradicionalmente para mujeres y que hoy ya están incursionando en el mercado de hombres, pues porque lograron expandirse pues a ellos basados pues como en el reconocimiento que ya se tenía dentro del segmento femenino. También tenemos que pensar si se ajusta al mercado a los valores, a las pasiones y a los objetivos personales. Muchas veces las personas, por el solo hecho de ser vegetarianos o tener una concepción orgánica, pues van desechando muchos productos, sobre todo a nivel de cuidado personal o de limpieza personal, que hay también. Entonces van desechando ciertos productos por el hecho de que no vayan coherentes como con sus filosofías de vida. Entonces habrá que realizar pues toda una investigación primaria de esos mercados, hablando con el cliente directamente para poder delimitar y poder llegar realmente a cuál es la mejor oportunidad. Entonces esta es la gráfica del mapa de empatía, donde vamos a identificar qué piensa, pero el cliente, ¿cierto? Muchas veces estamos dados a pensar como si nosotros fuéramos el cliente, pero nosotros no podemos pensar como nosotros para ser nuestro propio cliente. Tenemos que pensar en el cliente, ponernos en los zapatos de él e identificar qué piensa y qué siente, ¿cierto? Si hace 20 años le preguntamos a los profesores qué piensan y qué sienten de estar al frente de un tablero con la tiza, ellos nos iban a decir la molestia de la tiza constante, el dolor en las manos, de la presión, la resequedad, ¿cierto? Entonces habrían un montón de variables que probablemente en ese momento, al haber tenido una herramienta de estas, pudimos haber evolucionado mucho más rápido para escribir en los tableros en los que hoy escribimos, ¿cierto? ¿Qué ve el cliente, ¿cierto? ¿Qué ve, qué analiza alrededor y qué oye? ¿Qué dice y qué hace? Entonces estas son preguntas que nos van a realmente mostrar el cliente, cuáles son sus esfuerzos, cuáles son sus miedos y finalmente cuáles son los resultados y beneficios que él puede obtener a partir del producto, servicio, proceso que nosotros vayamos a entregar. Entonces hay ciertas preguntas que nos van a llevar en cada uno de esos procesos. Entonces en ese de qué piensa y qué siente, ahí es donde podemos preguntarnos cuáles son sus principales preocupaciones. Si yo en ese momento, hace 20 años, le pregunto a la profesora si su preocupación está
dentro de la molestia de sus manos, pues podríamos haberles dado, no sé, unos guantes, ¿cierto? Pero si empezamos a pensar qué lo motiva, qué lo hace vibrar, cuál es su mayor sueño, y vamos adentrándonos en muchas más preguntas, probablemente pudimos evolucionar mucho más rápido en ese producto final que hoy son los marcadores, pues, y el tablero borrable. Qué dice, qué hace y cómo se comporta el cliente frente al público también nos va a hablar mucho de quién es él, cómo habla, cómo se expresa, cómo se comporta frente a otras personas, cómo se comporta al público, cómo en esa forma de expresión también vamos a identificar su nivel de educación, en que, o sea, hasta en el tono podemos identificar cómo se expresa y también nos va a decir mucho de la persona, ¿cierto? Hay personas que son, al hablar detallan mucho ciertas cosas, entonces eso nos va a decir que a esa persona le gusta como centrarse en esos pequeños detalles o en el detalle, entonces a la hora de expresarnos va a ser importante expresarnos con mucho detalle hacia ella. Si tiene influencia en alguien, porque si esa persona tiene influencia en alguien, pues ese alguien podrá ser de pronto un cliente de nuestro, o si él ha sido influenciado por alguien, también nos va a decir a quién tendríamos que pensar para validar. No sé si han visto muchos comerciales que el producto lo utiliza un personaje público y que esa persona pública pues dice, vea, utiliza este producto, a mí yo lo he utilizado y me ha ido muy bien, ¿cierto? Entonces eso es si tienen o no influencia. Y si es diferente lo que dice y lo que piensa. A la gente muchas veces le estamos ofertando cosas que ni siquiera necesitan o que no quieren realmente qué es lo que quieren, pues ni siquiera saben qué es lo que quieren. Hicieron un experimento con unas botellas de jugo de naranja y le decían a las personas que si cambiaban el empaque pues les importaba. En el estudio las personas dijeron que realmente no importaba el empaque que utilizaran para embotellar el jugo de naranja, y cuando cambian el empaque las ventas disminuyen un 20%. Entonces muchas veces decimos cosas que no van en coherencia con lo que nosotros estamos pensando ni sintiendo. Entonces es importante valorar todo eso. ¿Qué ve el cliente en su entorno, cierto? Entonces si yo digo, no, es que yo voy a abrir un supermercado nuevo, y entonces yo tengo que pensar qué aspecto tiene esos espacios a los que va mi cliente, si son espacios muy bonitos, si son espacios supremamente acondicionados, si hay aire, si hay buena música, si hay buena iluminación, qué los rodea, quiénes son sus amigos, qué clases de ofertas ve diariamente. Ese tipo de cosas también nos van a permitir saber cómo podemos llegar a ese cliente, ¿cierto? Porque si yo empiezo a influir en su ambiente, probablemente vaya a tener una mayor asertividad a la hora de que él me compre un producto o un servicio. ¿Qué oye el cliente y cómo lo afecta en su entorno? Es qué opinan sus amigos, sus familiares, su pareja, todo eso que puede llegar a afectar la forma en que piensa, en la que siente y en la que compra. Para nosotras las mujeres una depresión significa irnos de compras y salimos pues como del problema, ¿cierto? Pero en realidad esa es la forma en que nosotros queremos actuar, ¿cierto? Entonces otro dirá, no, mejor un chocolate, y empezamos a relacionar ciertas situaciones con ciertos productos del mercado que se vuelven oportunidad, ¿cierto? Entonces en la época de madres, en la época de padres, en el mes de los niños, el Halloween, la Navidad, entonces todas esas son un montón de oportunidades que se generan en los entornos, pero que va a ser importante identificar qué opinan todos los amigos, cuáles son los canales por los cuales nosotros nos informamos. Hoy en día el Facebook casi que se convirtió también en un medio en vivo donde las personas contamos nuestras vidas, o donde los noticieros se involucran desde la radio incluso para vivir en vivo esas noticias. Y eso que tanto se influye, ¿cierto? Si la persona al ver la noticia o al ver la cosa en Facebook o en Instagram genera compras, ¿cierto? Muchas veces en Instagram las compras se hacen casi que también por arrebato, ¿cierto? Entonces me mostraron una imagen, me gustó y compro, ¿cierto? Por impulso. Cuáles son los referentes a la hora de comprar un producto o un servicio, ¿cierto? Si a la persona le interesa el precio, la calidad, la marca, ese tipo de cosas también van a influenciar en cómo es mi cliente, qué le gusta, cómo le gusta, y si son esas marcas, pues entonces mirar cómo podemos llegar a cautivarla para que compre nuestro producto, cómo podemos llegar a similitudes con esa marca que ya tiene pues dentro de su mente o dentro de su corazón. También es importante quiénes son las personas que más lo van a influenciar, cómo lo influencian, porque ahí también va a ser relevante el tipo de personas que nosotros vayamos a utilizar para poder llegar al cliente.
También es importante empezar a identificar cuáles son los esfuerzos que hacen nuestros clientes, ¿cierto? Entonces ahí es cuáles son sus mayores frustraciones. A la gente no le gusta a veces atreverse porque va a perder, no le gusta probar porque no le va a gustar. Entonces yo me tengo que adentrar en eso que tendría que hacer el cliente además para poder obtener mi producto. Por ejemplo, digamos que yo ya no voy a consumir un pan de harina de trigo, sino que voy a consumir o voy a comercializar un pan a partir de la harina de arroz. Tendría que pensar si ese tipo de producto va a ser un esfuerzo a la hora de comprarlos y cómo hago yo para que mi producto tenga una compra mucho más sencilla para el cliente y la frustración sea muchísimo menos. Aquí, ¿cuáles son los obstáculos entre el cliente, sus deseos o necesidades? Y eso lo relaciono mucho, es ¿qué tanto esfuerzo tengo que hacer yo para comprar el carro que quiero, la moto que quiero, la bicicleta que quiero, el reloj que quiero, los zapatos que quiero? Hoy en día hay muchas empresas que se han dedicado a establecer canales de financiación que permitan que puedas acceder a cualquier producto en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces ahí hay créditos para todos, tarjetas de créditos para todos, de cupos de operación para cualquiera. Entonces es importante pues conocer realmente si existen o no obstáculos a la hora de comprar algo. ¿Cuáles son los riesgos que teme asumir, cierto? ¿Cuáles son los riesgos que las personas no quieren asumir? Yo no quiero asumir el riesgo de perder, entonces muchas veces no monto una empresa. Yo no quiero quebrarme, entonces yo no invierto. Ese tipo de cosas son qué riesgos realmente hoy la persona no quiere asumir, le da miedo asumir, porque eso también me va a dar una visión de qué es mi cliente. Habrá otros que son demasiado arriesgados, entonces eso también va a significar otro tipo de productos, otro tipo de servicios y una forma de comunicarnos completamente diferente. ¿Qué resultados obtiene el cliente, cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere conseguir en realidad mi cliente? Cuando nosotros nos tomamos o nos comemos una manzana verde, queremos realmente nutrirnos, mostrarnos saludables, queremos nutrir nuestro cuerpo o queremos simplemente matar un antojo. Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que identificar qué es lo que realmente mi cliente quiere conseguir a partir de lo que yo le quiero entregar. ¿Qué estrategia sigue para conseguir esos objetivos, cierto? Si es metódico, si es paso a paso, si es una persona psicorrígida, si es un poquito más desorganizada, no es tan enfocada. Eso también me va a permitir pues darme una visión mucho más asertiva de quién es ese cliente al que quiero llegar. Y también es importante pensar cómo la persona mide su éxito. Eso también va a representar en qué tipo de éxito nos referimos. Si es la parte laboral, la parte personal, su vida pública, ¿cierto? Porque todos ya también tenemos como una vida pública a nivel de las redes sociales. Entonces, ¿cómo medimos el éxito constante de ese tipo de cliente o el cliente mío, cómo lo está midiendo? Bueno, aquí vemos el mapa de empatía para poder identificar perfectamente o por lo menos ser mucho más cercanos al tipo de clientes al que queremos llegar con nuestra idea de negocio, ¿cierto? Con esa oportunidad que ya venimos identificando. Entonces, muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo. Chao.